El punto inicial del conocimiento de sí mismo es reconocer este hecho maravilloso. Usted es extraordinario, es único. La posibilidad de que haya existido, exista o llegue a existir alguien exactamente igual a usted es de más de 50,000 millones a una, en cada célula de su cuerpo, en cada aspecto de su ser. Usted es absolutamente irrepetible. Los anatomistas, fisiólogos y expertos en genética han demostrado que la composición de su sangre es distinta a la de cualquier otra persona, de sus labios, de sus orejas, incluso las formas de sus ojos son diferentes a las de cualquier otro ser humano que haya vivido. No hay dos como usted, está diseñado de forma única y perfecta. Y por eso, el conocimiento de sí mismo comienza con esta aceptación. Usted es un individuo especial con la capacidad de lograr cosas maravillosas en su vida. Este no es un mensaje motivacional, es un hecho científico y filosófico al mismo tiempo. Pero junto con esa unicidad viene otra verdad fundamental. Usted también es igual a cualquier otra persona en un aspecto esencial, y es que todos estamos sujetos a los mismos principios universales que han guiado a la humanidad a través de los siglos. Durante toda la historia, los hombres y mujeres más sabios que han existido han buscado respuestas a una misma pregunta. ¿Qué pueden hacer las personas para transformar su vida, mejorar sus relaciones, alcanzar sus metas y vivir con plenitud? Los grandes pensadores, los filósofos, los científicos, los líderes espirituales han reflexionado sobre esta pregunta durante generaciones enteras y han llegado a conclusiones similares. En nuestra época moderna, conozco personas que han dedicado 10, 20, 30, incluso 50 años a estudiar el éxito humano, a analizar por qué algunos logran más que otros, qué hábitos, qué ideas, qué actitudes hacen la diferencia entre una vida de logros y una vida de frustración. Y todos ellos coinciden en algo: existen principios, leyes, reglas universales que, si se entienden y se aplican, pueden cambiar radicalmente la vida de una persona. Esa es la base de todo este entrenamiento, esta psicología del logro que usted está comenzando hoy, la comprensión profunda de que lo único que lo hace verdaderamente único es su mente. Su cuerpo, aunque increíble, es simplemente el vehículo que transporta su capacidad de pensar, imaginar, decidir, crear. Y así como existen leyes para la electricidad, para la física, para la biología, también existen leyes mentales, leyes invisibles pero poderosas, que determinan todo lo que ocurre en su vida. Estas leyes mentales funcionan con una precisión absoluta, tal como lo hace la gravedad. No importa si usted cree o no en ellas, si las conoce o no, si está de acuerdo o no. Si usted salta desde un 10º piso, caerá. Esté en Londres, Nueva York o Ciudad de México, la gravedad no negocia, y del mismo modo, las leyes mentales tampoco lo hacen. Funcionan el 100% del tiempo, para todos, en todas partes. Cada éxito que ha tenido en su vida ha ocurrido porque ha vivido, aunque sea por un momento, en armonía con alguna de estas leyes. Y cada fracaso o dificultad que ha experimentado ha sido producto de violar, de forma consciente o inconsciente, alguna de estas leyes básicas. En este programa voy a compartirle al menos 20 leyes mentales fundamentales. Algunas de ellas tienen más peso que otras, pero todas son esenciales para construir una vida de éxito auténtico y duradero. Y hoy comenzaremos con la primera de todas, la ley del control. Esta ley es sencilla, pero tremendamente poderosa. Dice que usted se siente bien consigo mismo, positivo, motivado, con autoestima, en la medida en que siente que tiene el control de su propia vida, y se siente mal consigo mismo, negativo, ansioso, frustrado, en la medida en que siente que no tiene el control. Haga la prueba. Observe su vida hoy mismo y pregúntese: ¿en qué áreas me siento mejor? ¿En qué partes de mi vida tengo más paz, más confianza, más alegría? Probablemente son las áreas donde siente que usted decide, usted elige, usted dirige. Por otro lado, observe en qué áreas se siente limitado, atrapado o estancado, y descubrirá que, en la mayoría de los casos, es porque siente que no tiene el control, que las circunstancias mandan, que otros deciden por usted. Como el mayor estado de bienestar humano es sentirse feliz, y la felicidad nace de la paz mental, entonces el control personal no es solo útil, es esencial.
La psicología moderna tiene un término para esto, el locus de control. Las personas con un locus de control interno, es decir, aquellas que creen que están al mando de su vida, son más exitosas, más saludables, más optimistas y más felices. Mientras que quienes viven con un locus de control externo, es decir, quienes creen que la suerte, el gobierno, su pareja, el pasado o el destino tienen el poder, suelen ser personas más ansiosas, más frustradas y con menos dirección. Una de las cosas más importantes que haremos en este curso es ampliar su sentido de control, no solo sobre sus decisiones, sino sobre sus pensamientos, sus emociones, sus hábitos, su tiempo y sus resultados. Porque todo empieza con un pensamiento. Lo que usted piensa y cómo piensa determina lo que siente. Lo que siente determina lo que hace. Y lo que hace, inevitablemente, determina su éxito o la falta de él. Por eso decimos que el control de su vida comienza con el control de su mente. Si toma el control consciente de sus pensamientos, si los enfoca en lo que desea y no en lo que teme, todo su sistema interno comenzará a alinearse. Sus emociones, sus decisiones y sus acciones reflejarán esa dirección y al final sus resultados cambiarán. Pero esta ley del control tiene un opuesto directo, la ley del accidente. Esta es la ley con la que vive aproximadamente el 80% de la población, no porque lo elijan conscientemente, sino porque no saben que tienen otra opción. La ley del accidente dice que si falla en planear, está planeando fallar. No tener un plan es un plan para el fracaso. Y aunque muchos no lo acepten, si observa sus vidas, verá que viven reaccionando, no dirigiendo, esperando, no construyendo, confiando en la suerte, no en la causa y el efecto. Piensan que todo depende del destino, de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, de lo que otros hagan o de lo que el mundo decida. Son personas que no tienen metas claras, no trabajan cada día por un objetivo de fime fin puntire do ondo, no tienen una visión de futuro. Y por eso su vida gira en círculos como un barco sin timón, sin rumbo, a la deriva. Una persona sin plan es una persona sin poder. Una persona sin poder es una persona sin control. Y una persona sin control, tarde o temprano, se convierte en una persona infeliz. La raíz de la negatividad, del estrés, del bajo rendimiento y de la insatisfacción crónica es esta. Vivir bajo la ley del accidente, creyendo que no hay nada que hacer cuando en realidad lo que falta es dirección. En la próxima parte vamos a ver cómo romper de manera permanente con esa ley del accidente y adentrarnos en una de las leyes más importantes que existen. La ley de causa y efecto, el principio invisible que determina todo lo que ocurre en su vida, incluso ahora mientras escucha esto. La siguiente ley mental, después de comprender la ley del control, es la ley de causa y efecto. Esta ley es tan fundamental, tan poderosa, que muchos expertos la llaman la ley de hierro del universo. Todo lo que ocurre en su vida, absolutamente todo, tiene una causa. Nada sucede por accidente, ni el éxito, ni el fracaso, ni la felicidad, ni la tristeza, ni la abundancia, ni la escasez. Cada resultado tiene un origen específico, una causa identificable, incluso si a simple vista no es evidente, ¿no? Esta ley, que ha sido conocida desde tiempos antiguos como la ley de sembrar y cosechar, dice simple y contundentemente: aquello que siembras, cosechas. No se puede sembrar desorden y esperar paz. No se puede sembrar apatía y espera de esters pulos pesempraros. Que neredas es para se sonira que nedas no se puede trasceder de sembrar temor y esperar resultados extraordinarios. Y esta ley no distingue entre quienes la conocen o no, ni entre quienes la aceptan o la ignoran. Actúa con precisión milimétrica en todo momento y en todos los aspectos de su vida. ¿Quiere tener más éxito? Identifique las causas del éxito. ¿Quiere tener mejores relaciones? Descubra qué actitudes, palabras y comportamientos generan cercanía, confianza y amor. ¿Quiere tener más salud, más energía, más vitalidad? Entonces, mire hacia atrás, analice. Pregúntese qué hábitos, qué decisiones diarias han llevado a la situación actual y luego cambie esas causas. Mejórelas, sustitúyalas, fortalezca las correctas y deseche las que lo limitan.
Lo más extraordinario de esta ley es que también le devuelve el poder, porque si todo lo que vive tiene una causa, entonces no está condenado a nada. Puede cambiar esas causas y con ello cambiará sus efectos. Puede transformando las decisiones, pensamientos y acciones que los originan. La aplicación más importante de esta ley en la vida diaria es esta. Los pensamientos son causas y las condiciones son efectos. Lo repetiré. Sus pensamientos son causas, sus circunstancias son efectos. Todo lo que ve afuera es un reflejo de lo que lleva adentro. Cada pensamiento que usted mantiene de forma constante en su mente está generando un efecto, visible o invisible, positivo o negativo, ahora o más adelante. Por eso, si quiere cambiar cualquier área de su vida, no necesita empezar afuera, necesita empezar adentro en sus pensamientos. Piense en su trabajo, en su economía, en su pareja, en su cuerpo, en sus hábitos. Cada situación actual es el resultado acumulado de pensamientos anteriores. Pensamientos repetidos, creencias mantenidas, diálogos internos que ha permitido durante años. Y por eso la transformación empieza en el nivel más profundo, en lo que ocurre en su mente cada día, especialmente cuando nadie lo está viendo. Y aquí viene una verdad que puede cambiarle la vida. En todo el universo hay solo una cosa sobre la que usted tiene control total y absoluto. Y esa cosa es sus pensamientos. Usted no puede controlar la economía, ni el clima, ni a otras personas. Pero sí puede elegir qué pensar, cómo pensar y con qué intensidad pensar, y cuando toma ese control mental, todo lo demás comienza a alinearse poco a poco como una consecuencia inevitable. Esto no es teoría, es una ley natural. Igual que la gravedad hace caer los objetos, la ley de causa y efecto asegura que cada pensamiento sostenido crea una condición externa en su vida, y cuanto más consciente sea de esta relación, más fácil le será tomar decisiones que construyan en lugar de destruir, decisiones que lo eleven en lugar de hundirlo, pensamientos que lo acerquen a lo que quiere, en lugar de aferrarlo a lo que no quiere. Cuando cambia sus pensamientos, cambia su vida. Esta no es solo una frase inspiradora, es una descripción literal del proceso de cambio real. Cada vez que reemplaza un pensamiento de temor por uno de confianza, cada vez que sustituye una queja por un agradecimiento, cada vez que deja de enfocarse en el problema para enfocarse en la solución, está sembrando una nueva causa. Y esa causa, tarde o temprano, generará un nuevo efecto. Lo invito a comenzar a observar sus pensamientos como si fueran semillas. ¿Qué tipo de pensamientos está sembrando con más frecuencia? ¿Pensamientos de posibilidad o de derrota? ¿Pensamientos de expansión o de miedo? ¿Pensamientos de crecimiento o de estancamiento? Esa será la clave para entender por qué está viviendo lo que vive, y también será la llave para cambiarlo. Recuerde siempre, su mente es una fábrica que nunca cierra, está produciendo ideas, imágenes y emociones constantemente, y cada producto de esa fábrica, cada pensamiento que usted permite quedarse, se convierte en una orden al universo. Usted le está diciendo: esto es lo que quiero, y el universo responde con precisión: muy bien, aquí lo tienes. Así que, a partir de hoy, comience a ejercer ese control. No se deje arrastrar por pensamientos viejos, por patrones heredados, por creencias que nunca cuestionó. Usted no es su pasado, usted es su capacidad de elegir un nuevo pensamiento en este instante. Y ese nuevo pensamiento puede iniciar una cadena de causas y efectos completamente nueva, que lo lleve exactamente hacia donde sueña llegar. En la próxima parte hablaremos de una ley aún más poderosa, porque afecta no solo lo que usted piensa, sino lo que usted cree profundamente sobre sí mismo y sobre lo que es posible. Hablaremos de la ley de la creencia y de cómo sus creencias más arraigadas están definiendo su realidad sin que usted se dé cuenta. La siguiente ley mental es una de las más influyentes y al mismo tiempo más ignoradas, la ley de la creencia. Esta ley dice que lo que usted cree con fuerza emocional se convierte en su realidad, no lo que desea, no lo que espera vagamente,
sino lo que cree con convicción, lo que acepta como cierto, lo que defiende internamente como verdad, aun cuando no tenga pruebas externas de ello. Usted no vive la realidad como es, vive la realidad como la cree, y aquí está el punto clave. Toda su vida exterior es un reflejo directo de sus creencias internas más profundas. Si cree que puede lograr algo, actuará con decisión, con energía, con enfoque, y tarde o temprano lo logrará. Pero si cree que no puede, aunque tenga talento, aunque tenga oportunidad, aunque otros crean en usted, no lo logrará, simplemente porque usted mismo se sabotea desde el interior. Como dijo Henry Ford, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, en ambos casos tienes razón. Nuestras creencias son filtros, son lentes mentales que distorsionan la forma en que vemos el mundo, y si esos lentes están manchados por la duda, por la inseguridad o por la negatividad aprendida, entonces no importa cuántas oportunidades haya frente a usted. No podrá verlas, no podrá tomarlas, no podrá aprovecharlas. Las creencias son como raíces invisibles que sostienen todo lo que pensamos, todo lo que sentimos y todo lo que hacemos. Y muchas de esas creencias fueron instaladas en nosotros desde la infancia sin que las eligiéramos. Crecimos oyendo frases como: el dinero no crece en los árboles, los ricos son egoístas, no eres lo suficientemente bueno, eso no es para ti. Y esas ideas se fueron almacenando como verdades incuestionables. El problema no es haberlas escuchado. El problema es que nunca las cuestionamos. Las aceptamos como si fueran leyes. Y ahora, sin darnos cuenta, estamos viviendo dentro de los límites que esas creencias impusieron. Creemos que no podemos vender, que no podemos hablar en público, que no tenemos habilidad para los negocios, que no somos creativos, que no tenemos suerte, que no merecemos más. Y actuamos de forma coherente con esas ideas, aunque sean completamente falsas. La investigación moderna ha demostrado que la mayoría de las limitaciones que las personas creen tener no existen. Son construcciones mentales, producto de repeticiones, traumas, comparaciones o experiencias mal entonces te popreselse por estas iletretos asas atadares das y lo más increíble es intinte en que acres pareras. Para increíble es que cuando una persona cambia sus creencias limitantes por creencias poderosas, más su realidad cambia también, no poco a poco, sino a veces de forma sorprendentemente rápida. Le contaré una historia real que fue publicada hace algunos años en el Journal of Psychology. Un joven del oeste del país, con calificaciones excelentes en secundaria, presentó su examen de aptitudes para entrar a Sato la... Después recibió una carta que decía que había obtenido 98 puntos en la prueba y que estaba admitido, pero él, sin entender bien cómo funcionaba esa evaluación, asumió que el 98 era su coeficiente intelectual. Y como ese número está por debajo del promedio, creyó que no era suficientemente inteligente para la universidad. Aunque toda su historia académica demostraba lo contrario, él se convenció de que no era capaz, y esa creencia, nueva pero profundamente emocional, empezó a destruir su desempeño. Durante el primer semestre, casi reprueba todas las materias. Su consejero lo llamó, le preguntó qué pasaba, si tenía problemas de adaptación, de drogas, de relaciones, y él simplemente respondió: lo siento, hago lo mejor que puedo, pero tengo un IQ de 98. El consejero, confundido, revisó su expediente y le dijo: eso no es tu IQ, eso significa que obtuviste una puntuación más alta que el 98% de todos los estudiantes que hicieron el examen en el país. Eres uno de los más brites. El joven, impactado, verificó los datos, confirmó que era cierto y su desempeño cambió de inmediato. En 2 años estaba entre los 10 mejores estudiantes de toda la universidad. ¿Qué cambió? No su inteligencia, no su capacidad, no su entorno. Lo único que cambió fue su creencia. Pasó de no soy capaz a sí lo soy. Y ese simple giro interno cambió todos sus resultados externos. Eso es lo que la ley de la creencia nos enseña. Que nuestros límites no son reales, son mentales. Que la jaula en la que creemos vivir no tiene barrotes físicos, sino ideas equivocadas que hemos aceptado sin pensar. Por eso, uno de los primeros pasos hacia un alto desempeño es este: comenzar a identificar, cuestionar y desechar todas esas creencias autolimitantes. Cuando usted actúa como si no existieran, simplemente comienzan a desmasamasalases.
Ton des van te deser desese. Ton kunturukinos en dos en ito gielosas, olsas es celestos esas alases. Iras sico de desneronores hacia parasitigorizia tarsentare y decide avanzar con fe, algo se activa en su mente. Empieza a ser con un taco, a ver caminos donde antes solo veía muros. Lo que creemos determina cómo actuamos y cómo actuamos determina nuestros resultados. Si usted cree que puede triunfar, se levantará más rápido después de cada caída. Si usted cree que merece una vida mejor, tomará decisiones más valientes. Si usted cree que tiene valor, lo reflejará en cada palabra, en cada acción, en cada negociación, en cada relación. El cambio profundo empieza por cambiar lo que usted cree de sí mismo, no por lo que otros dicen, no por lo que el pasado dicta, sino por lo que usted decide creer hoy. En la siguiente parte hablaremos de una ley que actúa como una profecía silenciosa, la ley de la expectativa. Descubrirá cómo lo que espera, consciente o inconscientemente, se convierte en lo que vive y cómo cambiar sus expectativas puede cambiar su destino. La siguiente ley mental es una de las más fascinantes y poderosas que existen, la ley de la expectativa. Esta ley dice simplemente que lo que usted espera con confianza tiende a convertirse en su propia realidad, no lo que desea, no lo que imagina ocasionalmente, sino lo que espera con certeza emocional. La expectativa funciona como una profecía silenciosa, que se cumple una y otra vez, tanto si es positiva como si es negativa, ¿no? Lo que usted espera del día, de las personas, de su trabajo, de su economía, de usted mismo, tiende a materializarse, porque cuando espera que algo ocurra, su mente, consciente e inconscientemente, comienza a actuar de forma corporente con esa expectativa. Cambia su lenguaje corporal, su energía, su comportamiento, sus decisiones y sin darse cuenta usted colabora con el cumplimiento de esa expectativa, para bien o para mal. Todas las personas exitosas que he conocido comparten una característica esencial. Esperan ganar, esperan que las cosas les salgan bien, esperan que sus esfuerzos den fruto, esperan encontrar soluciones, no problemas. Y por eso actúan con una positiva, con determinación, con apertura, con optimismo realista, no porque tengan suerte, sino porque su expectativa crea las condiciones para que ocurran cosas buenas. Esta ley ha sido estudiada científicamente cientos de veces. Uno de los investigadores más destacados fue el doctor Robert Rosenthal de la Universidad de Harvard, quien realizó más de 300 experimentos sobre cómo la expectativa influye en los resultados, y los resultados fueron siempre consistentes. Las expectativas afectan el comportamiento, los resultados, las emociones y la capacidad de las personas, incluso cuando esas expectativas están basadas en información completamente falsa. Le compartiré uno de los estudios más reveladores. Al inicio de un año escolar, el doctor Rosenthal fue a una escuela pública y pidió al director que seleccionara a 3 maestros al azar. Luego les dijo a esos maestros que habían sido escogidos por su excelencia y su experiencia pedagógica y que por eso se les asignarían 30 estudiantes de alto rendimiento, identificados por sus supuestas pruebas de IQ. Lo cierto es que tanto los maestros como los estudiantes fueron seleccionados al azar, pero los maestros no lo sabían. Se les pidió, además, que no comentaran nada con los estudiantes ni con sus padres y que enseñaran normalmente durante todo el año. Lo único que cambió fue lo que los maestros creían. Pensaban que estaban trabajando con alumnos brillantes y entonces lo inevitable ocurrió. Esos alumnos empezaron a destacar de forma sobresaliente. Al final del año, las 3 clases estaban a la cabeza no solo de la escuela, sino de todo el distrito en cuanto a logros académicos. Cuando los investigadores revelaron que todo había sido un experimento y que ni los maestros ni los estudiantes eran especiales según sus registros anteriores, los maestros no podían explicarlo. Hasta que entendieron que su expectativa inconsciente había moldeado el desempeño de sus alumnos. Trataron a esos niños como si fueran inteligentes y ellos simplemente respondieron a ese trato. En una de las clases, incluso, un estudiante aumentó 25 puntos de IQ en solo un
año. Esto no fue un caso aislado, fue replicado en otros estudios en diferentes contextos, con resultados muy similares, y el mensaje es claro. La expectativa de quienes nos rodean influye profundamente en nuestro desempeño, y lo mismo ocurre al revés. Nuestras expectativas sobre los demás también afectan su comportamiento, su motivación y su rendimiento. Por eso es tan importante cuidar lo que usted espera de sus hijos, de su pareja, de sus colaboradores, de sus estudiantes. Si espera que fallen, terminarán fallando. Si espera que crezcan, crecerán. Si espera que sean brillantes, lo serán. En la medida en que usted mantenga esa fe y actúe conforme a ella, pero más allá de lo que otros esperan de usted o lo que usted espera de otros, está el factor más determinante de todos, lo que usted espera de sí mismo, porque sus expectativas personales son las que verdaderamente determinan el curso de su vida. Si se espera a sí mismo éxito, preparación, excelencia, compromiso, entonces actuará cada día de forma coherente con esa imagen mental, y si lo hace por el tiempo suficiente, su realidad externa no tendrá otra opción más que alinearse con esa expectativa interna. Le compartiré un ejercicio muy simple, pero increíblemente poderoso. Cada mañana, al despertar, dígase en voz alta o mentalmente: creo que algo maravilloso va a ocurrirme hoy. Repítalo con fe, con convicción, aunque al principio no lo sienta del todo. Y luego salga a vivir su día con esa expectativa encendida. Comience a mirar cada situación, cada encuentro, cada mensaje, como una posible manifestación de eso maravilloso que espera, y por la ley de la expectativa, lo maravilloso comenzará a llegar. ¿Le parece cursi? Puede ser, pero le aseguro que ha cambiado la vida de miles de personas que lo han practicado con constancia. Personas que empezaron a encontrar mejores oportunidades, coincidencias positivas, momentos de claridad, contactos útiles, solo porque esperaban con fuerza que algo bueno sucediera. Lo mismo puede hacer usted desde hoy. No es magia, es percepción enfocada, es la activación mental de una ley natural que dice: lo que usted espera con confianza tiende a hacerse realidad. En la siguiente parte exploraremos una de las leyes más populares y a la vez más malinterpretadas, la ley de la atracción. Veremos por qué lo que usted piensa con mayor frecuencia, lo que más ocupa su mente, sea bueno o malo, se convierte en una fuerza magnética que empieza a modelar su realidad externa. La siguiente ley mental es quizá una de las más conocidas y al mismo tiempo una de las más malinterpretadas, la ley de la atracción. Esta ley dice que usted es un imán viviente y que inevitablemente atrae a su vida personas, circunstancias y oportunidades que están en armonía con sus pensamientos dominantes. Lo semejante atrae a lo semejante. Lo que usted piensa de manera constante, lo que repite en su mente día tras día, lo que más ocupa su atención, se convierte en una fuerza magnética que jala experiencias acordes a ese pensamiento. La ciencia moderna ya ha comprobado que todo en el universo está en vibración. Cada molécula, cada célula, cada átomo emite una frecuencia, y sus pensamientos no son la excepción. También son energía, vibran, se irradian hacia afuera, a la velocidad de la luz, y afectan a las personas y situaciones a su alrededor, incluso a grandes distancias. Seguramente ha tenido la experiencia de estar pensando en alguien y de pronto suena el teléfono y es esa persona, o de llamar a un amigo y que le diga: justo estábamos hablando de ti. Esto no es casualidad, es la ley de la atracción en acción. Piense en las veces que estaba sintonizado emocionalmente con alguien cercano y descubrió que tenían la misma idea, la misma intuición al mismo tiempo. Esas conexiones no son coincidencias, son resonancias. Sus pensamientos emiten vibraciones que buscan, de forma natural, pensamientos y situaciones en la misma frecuencia. Y esas vibraciones regresan a usted en forma de experiencias, personas y resultados. Por eso es tan importante cuidar en qué piensa con más frecuencia, porque la ley de la atracción no distingue entre positivo o negativo, entre útil o destructivo. Simplemente amplifica lo que usted sostiene en su mente. Si constantemente piensa en problemas, atraerá más problemas. Si constantemente piensa en soluciones,
atraerá soluciones. Si se enfoca en la escasez, atraerá más razones para sentirse escaso. Si se enfoca en la abundancia, atraerá más oportunidades de abundancia. Es aquí donde muchos cometen un error. Creen que basta con pensar una vez en algo positivo y ya debe suceder. No funciona así. La ley de la atracción responde a la intensidad y a la repetición. Responde a lo que usted mantiene como pensamiento dominante, lo que se convierte en parte de su diálogo interno, de sus imágenes mentales, de sus emociones más frecuentes. Es ahí donde está el verdadero poder. Y esto trae consigo una gran responsabilidad. Si quiere atraer una vida distinta, debe empezar por disciplinar su mente. Debe aprender a detener pensamientos que lo arrastran hacia la negatividad y reemplazarlos por pensamientos que lo acerquen a lo que desea. No se trata de negar la realidad, sino de enfocar su energía mental en construir nuevas realidades. Recuerde, usted no atrae lo que quiere, atrae lo que es. Y lo que es está determinado por lo que piensa de sí mismo de manera constante. Por eso, si quiere atraer mejores relaciones, primero debe convertirse en una persona más amorosa, más íntegra, más auténtica. Si quiere atraer éxito, primero debe desarrollar pensamientos de éxito, disciplina, confianza, visión, esfuerzo constante. Si quiere atraer abundancia, debe cultivar pensamientos de gratitud, de servicio, de creatividad, de valor aportado a los demás. Conforme desarrolle esta práctica, notará que las cosas empiezan a suceder más rápido. Verá que coincidencias positivas se vuelven frecuentes, que personas clave aparecen en el momento oportuno, que oportunidades inesperadas llegan a sus manos. Y no es magia. Es la consecuencia inevitable de mantener sus pensamientos alineados con lo que desea. La ley de la atracción acelera la manifestación de sus ideas en la medida en que usted se vuelve más consciente y más disciplinado en su forma de pensar. Pero también una advertencia: la ley de la atracción funciona con la misma exactitud en lo negativo. Si vive temiendo constantemente un fracaso, tarde o temprano lo atraerá. Si vive pensando en que será rechazado, terminará atrayendo rechazo. Si vive repitiéndose que no hay salida, atraerá más callejones sin salida. Tenga cuidado con lo que permite en su mente, porque esa será la materia prima de su futuro. En pocas palabras, la ley de la atracción refuerza un principio simple. Su vida exterior es el reflejo directo de sus pensamientos interiores más frecuentes. Y cuando usted cambia lo que piensa, cambia lo que atrae, y por lo tanto, cambia lo que vive. En la próxima parte hablaremos de una ley que completa este círculo de manera magistral, la ley de la correspondencia. Veremos cómo su mundo exterior no es más que un espejo de su mundo interior y cómo al cambiar dentro, inevitablemente cambiará lo que ocurre afuera. La siguiente ley mental es la ley de la correspondencia. Esta ley afirma algo simple pero profundamente transformador: como es adentro, es afuera; como es dentro de usted, así será fuera de usted. En otras palabras, su mundo exterior no es más que un espejo que refleja fielmente lo que está ocurriendo en su mundo interior. Si quiere entender cómo está su mente, basta con observar sus resultados. Mire su salud, mire sus relaciones, mire sus finanzas, mire su nivel de paz o de estrés. Todo lo que ve afuera es el reflejo directo de lo que ha estado ocurriendo dentro de usted, en sus pensamientos, en sus creencias, en sus emociones dominantes. Nada en su mundo externo ocurre de manera aislada. Todo está en correspondencia con lo que lleva dentro. Y aquí está la clave: si desea cambiar su mundo exterior, debe comenzar a cambiar su mundo interior. De nada sirve querer mejorar su economía sin cambiar su manera de pensar sobre el dinero. De nada sirve querer relaciones armoniosas si por dentro vive con resentimiento, miedo o inseguridad. De nada sirve querer paz externa si por dentro solo alimenta pensamientos de preocupación y desconfianza. Es como si tratara de hacer que un automóvil corra mejor lavando únicamente la carrocería. Por fuera se verá más brillante, pero por dentro el motor seguirá siendo el mismo. La verdadera transformación ocurre cuando usted decide trabajar en el motor
en lo que no se ve a simple vista, en su mente, en sus creencias, en su diálogo interno. Observe cualquier área de su vida. Si sus relaciones son saludables, positivas, alegres, eso significa que usted se siente bien consigo mismo por dentro. Si en cambio experimenta conflictos constantes, discusiones, falta de confianza, lo más probable es que reflejen inseguridad, tensión o carencia interna. Lo mismo ocurre con su salud. El cuerpo responde al estado mental. Cuando la mente está en calma, el cuerpo se equilibra. Cuando la mente está en caos, tarde o temprano el cuerpo lo manifiesta. Su nivel de riqueza financiera también sigue esta ley. Lo que gana, lo que ahorra, lo que construye, está directamente ligado a cómo piensa acerca de la abundancia, del valor, de la creatividad y de su propia capacidad para generar. Hay personas que, aunque ganen mucho dinero, lo pierden con rapidez porque internamente siguen creyendo en la escasez. Y hay personas que, incluso con recursos limitados, logran multiplicarlos porque dentro de sí piensan en posibilidades y en expansión. El error más grande que cometen la mayoría de las personas es tratar de cambiar lo externo sin cambiar lo interno. Quieren modificar los efectos sin atender las causas. Quieren controlar lo que está fuera de su control, mientras descuidan lo único que realmente sí pueden dominar: su mundo interior. Recuerde esto siempre: su mundo exterior es un reflejo de su mundo interior. Si cambia lo que piensa de sí mismo, cambiará lo que experimenta afuera. Si cambia lo que espera, lo que cree, lo que imagina constantemente, verá cómo sus circunstancias comienzan a transformarse como consecuencia inevitable, ¿no? Hace muchos años, Earl Nightingale, uno de los grandes filósofos del éxito, formuló una idea que cambió millones de vidas. Nos convertimos en lo que pensamos. Y es exactamente la esencia de esta ley. Usted es el producto de sus pensamientos dominantes. Su vida es el reflejo de su diálogo interior. Y aquí está lo más liberador. Como lo único que puede controlar plenamente es su pensamiento, usted tiene en sus manos la posibilidad de cambiarlo todo. Cambie lo que piensa de usted, cambie la calidad de sus pensamientos más frecuentes y, con ello, cambiará la calidad de su vida. En la siguiente parte profundizaremos en una verdad fundamental: que todas las causas son mentales. Vivimos en un universo mental y si quiere cambiar su mundo, debe comenzar por cambiar su mentalidad. Allí está la raíz de toda transformación real. Ahora llegamos a un principio que lo resume todo. Todas las causas son mentales. Vivimos en un universo mental, en un mundo en el que todo lo que existe afuera primero comenzó como un pensamiento adentro. Nada surge de la nada. Toda construcción, toda creación, toda innovación, cada logro que hoy admiramos antes fue una idea en la mente de alguien que se atrevió a concebirla y a creer en ella. Piense por un momento: los edificios en su ciudad, las carreteras, los aviones, los teléfonos, incluso este conocimiento que está escuchando ahora, todo comenzó como una semilla mental. Alguien lo pensó primero, lo imaginó, lo creyó posible y solo después lo convirtió en realidad. Esa es la ley inexorable de la vida. Los pensamientos son causas y las condiciones son efectos. Esto significa que si usted quiere cambiar su vida, no tiene que empezar afuera, tiene que empezar adentro, porque su mente es la fuente de todas las causas. Lo que está ocurriendo en su interior, tarde o temprano se reflejará en su exterior. Y esta es la razón por la cual tantas personas fracasan en sus intentos de mejorar. Intentan cambiar lo de afuera cuando lo único que deberían cambiar es lo de adentro. Cuando usted cambia su manera de pensar, cambia su manera de sentir. Cuando cambia su manera de sentir, cambia sus decisiones. Cuando cambia sus decisiones, cambia sus acciones. Y esas acciones nuevas generan nuevos resultados. Este proceso no falla porque está basado en la ley natural. Piense en las personas que viven enfocadas en el fracaso. Constantemente imaginan lo peor, esperan lo peor, hablan de lo peor. Y adivine qué ocurre. Sus vidas terminan confirmando esas imágenes mentales. No porque estuvieran destinadas a fracasar, sino porque pensaron de manera tan constante en la derrota que terminaron construyéndola con sus propias manos. Ahora piense en las personas que viven enfocadas en el éxito, que a pesar de las dificultades, siguen creyendo que es posible, siguen pensando en soluciones, siguen visualizando resultados mejores. Esas personas
inevitablemente encuentran caminos, descubren oportunidades, crean posibilidades y al final logran mucho más que aquellos que nunca lo intentaron. Aquí está la frase más poderosa que puede llevarse hoy. Si cambia su modo de pensar, cambia su vida. No es un eslogan, no es un deseo, es un hecho respaldado por décadas de investigación y por millones de experiencias. Cada pensamiento que cultiva es como un ladrillo con el que está construyendo su futuro. Si los pensamientos son de miedo, el edificio será frágil y oscuro. Si los pensamientos son de confianza y fe, el edificio será fuerte y luminoso. Cada día, cada hora está colocando ladrillos. La pregunta es, ¿qué tipo de construcción está levantando en este momento con lo que piensa de manera repetida? Lo más interesante es que su mente nunca se detiene. No hay un botón de pausa en sus pensamientos. Usted siempre está pensando en algo, consciente o inconscientemente, y esos pensamientos constantes son los que están moldeando su vida. Por eso, el secreto del éxito es aprender a dirigirlos de manera consciente hacia lo que realmente quiere y no hacia lo que temes. A lo largo de los años, usted ha acumulado una enorme cantidad de experiencias positivas y negativas, todas almacenadas en su mente, y muchas de esas experiencias todavía influyen en lo que piensa de sí mismo, pero no está condenado a repetirlas. Puede reinterpretarlas, puede aprender de ellas, puede elegir pensar distinto a partir de hoy. Esa es la gran libertad que tiene, la libertad de elegir sus pensamientos. A medida que avance en este entrenamiento, aprenderá técnicas específicas para alinear sus pensamientos con los resultados que desea, porque la verdadera maestría en la vida consiste en construir dentro de sí la mentalidad que le permitirá crear la vida que sueña fuera de sí. En la siguiente parte, profundizaremos en cómo alinear sus pensamientos predominantes con la imagen de éxito, felicidad y abundancia que realmente desea, porque cuando lo haga, inevitablemente atraerá personas, circunstancias y oportunidades que estarán en perfecta armonía con esa nueva mentalidad.